21 días por la fe. Día 13. Hay esperanza en el Señor. Amados hermanos, en este devocional vamos a refrescar y reforzar de que solamente nuestro Dios es nuestra esperanza. El Señor Jesús, cuando habló sobre su ascensión, habló a los discípulos diciendo: yo me voy, pero les enviaré otro Consolador, al Espíritu Santo, Consolador, el Paracleto. Amén. Bueno, vamos a ver una historia, un texto en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el 36. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza. Que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra, si privan a otros de sus derechos desafiando al Altísimo, si tuercen la justicia en los tribunales, ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? Amados hermanos, esta es una historia muy fuerte. Quien escribe el libro de Lamentaciones es el profeta Jeremías, que también tiene otro libro que lleva su nombre. Jeremías ha contemplado la caída de Jerusalén por el imperio babilónico. El rey Nabucodonosor, ¿sí? Ustedes ya lo conocen, muy conocido, conquista al pueblo de Israel, especialmente Jerusalén. ¿Por qué? Porque bueno, el pueblo de Israel, ustedes saben, se había dividido en dos partes. El reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá, o Jerusalén. Bueno, el reino del norte ya había sido conquistado desde mucho más antes. Solo faltaba Jerusalén. Y Jeremías vive en ese tiempo la caída de Jerusalén, la destrucción, la matanza y llevarse a todo el pueblo, sobre todo la clase élite, cautivo como esclavos a Babilonia. En ese contexto, amados hermanos, Jeremías escribe esta carta. Por eso el libro se llama la carta o el libro de Lamentaciones. Ahora, el texto que hemos escuchado hace un momento, desde el versículo 21 hasta el 36, tiene un tono más esperanzador, pero sin embargo los versículos anteriores no son así, porque el tono es más de lamentación. Veamos el capítulo 3, desde el versículo 14. Dice la palabra: mi propio pueblo se ríe de mí, todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo: mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba en el Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Amados hermanos, todos nosotros también hemos pasado circunstancias de dolor, de tristeza, de lamentación, como el mismo profeta Jeremías. Todos, amados hermanos, todos vamos a pasar. Todos vamos a derramar lágrimas por alguna circunstancia. Y si tú estás pasando una época difícil, quizás el tiempo de ayuno y oración ya lo dejaste, quizás los 21 días por la fe te duró un día, 2 días, porque, bueno, tenías motivación, pero ves los problemas en casa,
y te desanimas y dices, no, yo no puedo más, no doy más, no sirvo para esto. Y desististe de los devocionales. Y si quizás estás escuchando este devocional, lo haces ya porque, bueno, tengo que cumplir, pero estoy cansado, dejaste de orar, el ayuno hace rato que se perdió. Amado hermano, si estás pasando por un momento difícil, déjame decirte que hay esperanza para un corazón que está herido. Hay esperanza para el corazón abatido, porque nuestro Dios es nuestro consolador. Y si lo crees, por favor, con la poca fe que te queda, dile: Señor, amén. Tú eres mi esperanza, tú eres mi consolador. Amados, el libro de Jeremías es bien fuerte. Por algo el libro se llama Lamentaciones. Pero quiero que se den cuenta la transición. Si se dan cuenta, los primeros versículos del capítulo 3 es más de lamento, de tristeza, de pena, de dolor. Pero hay un quiebre, hay un cambio, porque Jeremías recuerda quién es su esperanza. Veamos en el mismo capítulo 3, pero desde el versículo 20, ¿ok? Desde el versículo 20 y 21. Dice: siempre tengo presente este terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Versículo 22. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Amados hermanos, yo sé que pasas por esto, o quizás estás pasando por esto, o lamentablemente te va a tocar pasar una época de dolor. La esperanza, nuestra esperanza está en el Señor. Amén. Ya no miremos el pasado, no miremos el pasado con una nostalgia. Ya pasó, porque obviamente a veces es hermoso no recordar el pasado, pero el problema es que cuando estás en una época de dolor y empiezas a recordar lo bonito que fue el pasado y solamente para lamentarte lo mal que estás actualmente, eso te destruye definitivamente. Si vas a recordar el pasado, es solamente para decirle: Señor, en el pasado todo iba bien en mi familia, en mi vida, en mi salud, mi matrimonio, etc. Señor, hazlo otra vez y hazlo mucho mejor. Yo creo en esa promesa, amados hermanos, que la gloria del Señor será mucho mayor que la primera. Amén. La gloria que se viene será mucho mayor que la primera. Y si lo crees, tú también dilo para ti mismo: Señor, amén, yo creo en eso. Será mucho mayor, será mucho más espléndido, mucho más glorioso. Cuesta, derramarás lágrimas, pero valdrá la pena. Amén. Amados, quizás recuerdes los días en que tenías hambre de Dios, todos los días buscabas el rostro del Señor, te desesperabas por tener tiempos de oración, por sumergirte en la palabra de Dios, te emocionabas simplemente por saber que ya era día de reunirse en la congregación, en la iglesia, los cultos, las reuniones, las células. Y ahora quizás estés muy lejos a esa hambre, a ese gozo que tenías en el Señor cuando congregabas, cuando estabas totalmente apasionado. Quizás los golpes de la vida, el matrimonio, los hijos, el exceso de trabajo te han apartado, han disminuido tu pasión. Pero sabes, la palabra dice algo, que cuando contemplamos al Señor, Él nos lleva de gloria en gloria. Amén. No importa si tienes ahora eres padre de familia, madre de familia, tienes hijos a cargos. Definitivamente el tiempo no es el mismo como para estar casi todos los días, o por decir todos los días, reunidos con los hermanos en la congregación, como en la época de soltero. Quizás ya no tienes el mismo tiempo, pero sí puedes seguir contemplando al Señor donde el Señor te ha colocado, y serás llevado de gloria en gloria. Amén. No aceptes nada menos que eso, de gloria en gloria. Amados, después de que el profeta Jeremías habla de todo su lamento, de su tristeza y dolor, empieza a enumerar ciertas cosas que queremos que también tú lo puedas tener presente en el día malo, y tu esperanza pueda ser fortalecida en el Señor. Amén. Tu fe pueda estar puesta y solamente en Jesucristo. Veamos, una de ellas es las misericordias del Señor. Dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan.
Amén, hermanos. Hermoso, precioso versículo. Aférrate a esta promesa, apúntalo en tu Biblia, apúntalo en la pared, no lo sé. Escríbelo por completo, que sea un ancla para tu vida. Que el amor de Dios nunca se acaba y sus misericordias no tienen fin. Apúntalo, hermano. Y sabes que necesitamos entender eso, que la misericordia se renueva constantemente en nuestras vidas. No se acaba, amados hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Bueno, la misericordia es no recibir lo que mereces. Cuando cometes un error, un pecado, mereces un castigo, pero no lo recibes por la misericordia de Dios. La misericordia implica no recibir lo que merece tus acciones, porque Dios es misericordioso. Amén. ¿Y cuál es la gracia? La gracia es recibir aquello que no mereces. No mereces amor, no merecemos vida, no merecemos salvación, perdón. Pero la gracia los da mediante Jesucristo aquello que no merecemos. Por gracia somos salvos. Amén. No merecíamos ser salvados, pero recibimos por gracia. Y misericordia apunta a no recibir lo que sí mereces. Aleluya. Entonces las misericordias apuntan siempre a algo malo, a alguna acción mala que hemos realizado. Y ahí entra la misericordia de Dios, porque viene a salvarte, a restaurarte. Entonces, al meditar en estos versículos de la misericordia de Dios, estamos diciendo lo siguiente: Señor, sé que merezco cosas fuertes por mis acciones, porque pecamos, somos desobedientes, somos infieles a ti. Sin embargo, tus misericordias son nuevas, son infinitas, se renuevan. Hay esperanza, amado hermano. Amén. Y si lo crees, dile: Señor, amén, amén. Hay esperanza en ti. Mi Dios, tú eres mi esperanza. Otro aspecto que el profeta Jeremías está resaltando es la fidelidad de Dios. Veamos el versículo 23. Dice: grande es tu fidelidad, tus misericordias son nuevas a cada mañana. Amados hermanos, para tener certeza y poder tener esperanza en el Señor, es necesario también saber que el Señor es fiel. O sea, el Señor es fiel, nosotros somos los infieles, nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que fluctuamos en una vida cristiana tibia, mediocre, fuerte, avivada, apasionada. Pero el Señor no cambia, porque Él sí es fiel. Amén. Amados, pero ¿en qué se basa la fidelidad de Dios? Bueno, se basa en que Dios es inmutable, Él nunca cambia. Amén. Nuestros pecados no cambian al Señor, no puede hacer que Él deje de amarnos. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel, Él es eternamente fiel. Declara eso: sí, Señor, tú eres eternamente fiel. Amén. Por lo tanto, amado hermano, lo que estés enfrentando, cuán duro sea, recuerda, la fidelidad de Dios es eterna, es para siempre. Amén. Es para ti, es para mí, porque somos hijos. Dios es fiel. Por lo tanto, al entender la magnitud de la fidelidad de Dios, que Él no es como nosotros puede ser que nos molestemos con alguna persona, familiar, hijo, cónyuge, y en ese momento ya dejamos de confiar. Pero no, Dios es diferente, Dios es inmutable. Amén. Por lo tanto, tenemos esperanza en el Señor, porque el Señor es fiel. Amén. Si lo crees, di: amén. Señor, tú eres fiel conmigo y nunca me fallas. Otro aspecto que el profeta Jeremías resalta es la búsqueda del Señor. Veamos Lamentaciones capítulo 3 desde el versículo 24 al 25. Dice: me digo el Señor, Él es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Amén. Amados hermanos, debe haber una coherencia en nosotros. Debe haber una actitud permanente de búsqueda hacia el Señor. Pero también quiero aclarar algo, por si es que hay algún hermano o hermana que piense que el Señor se aparta de nosotros. Amados hermanos, el Señor no se aparta de tu vida. Amén. Él no se aparta. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, porque estamos en un nuevo pacto. Pero en este nuevo pacto, cuando decimos: Señor, ven, Señor, quiero buscar tu rostro, quiero contemplar tu rostro, ven y lléname, no es porque el Señor se haya ido, sino es una actitud de decir: Señor, quiero más, quiero sentirte.
Él mora en ti, pero no lo sientes porque estamos totalmente distraídos, cargados con muchas cosas. En este nuevo pacto es válido decir: Señor, ven, lléname, quiero buscar tu rostro. Amén. Entonces, amados hermanos, no tiene sentido quedarse quietos, quedarse pasivos. Estamos en el día 13 de este tiempo de ayuno y oración. Quizás estés escuchando los devocionales mientras lavas los platos, preparas la comida, mientras trabajas, mientras viajas en el carro. No lo sé, pero no tiene sentido solamente escuchar y decir: qué chévere esos versículos, wow, qué bacán, y no tener una búsqueda del Señor. Hermanos, debe haber un corazón intencional de buscar al Señor. Señor, necesito más. Separa tiempo, hermanos. En la mañana, en la tarde, en la noche, en el trabajo. Enciérrate en el baño de tu trabajo, en el baño de tu casa. No lo sé, pero ten ese deseo de decir: Señor, necesito de ti. Enséñame a perseverar en esa búsqueda de tu presencia, de tu rostro. Amén. La palabra en el libro de Hebreos 11, versículo 6 dice que nuestro Dios es galardonador de quienes lo buscan. ¿Qué es galardón? Es un premio, una recompensa. Entonces, el Señor le encanta dar esa recompensa, ese galardón a aquellos que lo buscan. Por lo tanto, no pienses que el Señor se jacte, se complace en tu dolor, para nada. Él tiene un plan de bien para ti. Sus caminos son de bien y no de mal. Otro aspecto a resaltar es que Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento. ¿Recuerdan Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: todo coopera para bien para aquellos que aman al Señor, conforme a su propósito fueron llamados? Amén. Dice: todo coopera para bien, todo. Amado hermano, todo, inclusive alguna pérdida, inclusive algún dolor, inclusive algún fracaso, todo coopera para bien. Ojo, no lo digo yo, no me preguntes: pero y esto, y también esto. No me preguntes a mí. Aférrate al Señor y dile: Señor, yo te creo, y tú sabes el por qué. Recuerda la historia de José. Recuerda a José encerrado en la cárcel, vendido por sus hermanos le amenazaron de muerte, estuvo en la cárcel varios años, o sea, totalmente distanciado de su familia, por lo menos unos 13 a 14 años de todo ese sufrimiento y odisea en Egipto. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor estaba con José, y podemos ver cómo José reconoce al final, cuando está delante de sus hermanos, dice: ahora entiendo, no fueron ustedes, dice, José no le dice a sus hermanos: ustedes me han hecho sufrir. No, José le dice a sus hermanos: ustedes no me enviaron a Egipto, fue el Señor que me envió a Egipto para preservación de vida, porque estaban pasando una hambruna muy grande. Atención, José le dice a sus hermanos: ustedes no me han enviado, fue el Señor. Entonces, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, dice: por eso es bueno esperar en silencio, la salvación proviene del Señor. Aleluya. Amado hermano, hay un propósito, por eso es bueno esperar en Él, porque la salvación viene de Él. Hay situaciones en tu vida que te destruyen tu orgullo, destruyen tu falta de dependencia del Señor. Y no es que Dios te mande una situación mala, sino que dejamos de depender tanto del Señor que ya no oramos, no buscamos de Dios y empezamos a andar de manera independiente del Señor. Y fallamos. Experimentamos dolor, fracaso, pérdida, sufrimiento, y es ahí donde nosotros, en ese estado de dolor, hermanos, buscamos al Señor. De alguna forma el Señor nos reconstruye, nos vuelve a reconstruir, nos apartamos, somos esa ovejita que se apartó y experimentamos dolor, estamos con la patita rota. El Señor no te rompe la patita, el Señor te restaura. Viene y te carga en su hombro para restaurarte. Amén. De alguna forma, Él tiene un propósito. Así que en la situación que te has enfrentado, dile: Señor, tú tienes un propósito en mi vida. Aleluya. Todo lo que estás pasando, amado hermano, si estás vivo, es porque no es tu final. Y si lo crees, di: amén. Este no es mi final. Tú tienes un propósito, Señor. Tú sabes el porqué de las cosas. Y la situación que estás pasando o vas a pasar, eso va a permitir que tú te sumerjas en el Señor, porque Él es fiel. Él no te ha soltado. Y por último, un aspecto que el profeta Jeremías resalta es el que el sufrimiento no es para siempre. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 dice: pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Amados hermanos, el Espíritu Santo es nuestro consolador.
Por lo tanto, como mencionamos hace un momento, si estás vivo no es tu final. Es más, si tu dolor no es para siempre, vas a salir de esto, porque Él es fiel y Él es tu esperanza. Por lo tanto, con estos devocionales, amados hermanos, llena tu corazón de esperanza en estos momentos duros o en algún momento duro, o si estás pasando algún momento, estás recordando, amado hermano, Él es tu esperanza. Quizás ya no hay fe, quizás no tienes problemas, simplemente hay un desgano, hay una opresión, una lucha espiritual interna. Él es tu esperanza. Llena tu corazón de esperanza. Tienes el Espíritu Santo y Él es tu consolador. Amén. No es para siempre ese dolor. No es para siempre esa actitud tan pasiva de letargo, de descanso, de adormecimiento, de contemplar cómo se destruye tu vida y tu familia, tu salud. No es para siempre. Levántate, porque ten esperanza en el Señor. Solamente el Señor puede darte esperanza. Y si lo crees y si llegaste hasta este punto del devocional, declara un fuerte amén. Señor, yo lo creo y lo recibo. Amado hermano, que este devocional haya engendrado fe y esperanza en tu corazón. El Señor es tu esperanza, así que eso puede darte fe para creer que hay esperanza en el Señor. Amén. Si te has distraído, vuélvelo a escuchar. Y no te pierdas y no dejes de orar, no dejes de perseverar en este tiempo, amado hermano. Falta todavía un poquito más de una semana. No te rindas, sigamos en este camino, en este perseverar. Amén. Amado hermano, nos vemos el día de mañana. Que Dios te bendiga.